Buenos días, tardes o noches. El día de hoy les voy a explicar la transcripción en eucariotas, pero primero les voy a contar qué es la transcripción en sí. La transcripción consiste en transformar la información genética que se encuentra contenida en el ADN en ARN para posteriormente poder transformar los ARN en proteínas si es necesario. Ahora bien, comencemos a explicar la transcripción en eucariotas. En primera instancia, hay que tener en cuenta que hay tres tipos de polimerasas diferentes. Por ejemplo, la polimerasa 1 sintetiza el ARN ribosómico. La polimerasa 2 es el que interviene en el ARN mensajero. Y por último, pero no menos importante, la polimerasa 3 interviene en la transcripción del ARN de transferencia y algunas veces unos genes relacionados con las histonas. Cabe resaltar que muchos ARNs en eucariotas tienen intrones y exones. Pero, ¿qué es un intrón y un exón? Se estarán preguntando. Bueno, un intrón es una región del ADN la cual está presente en la transcripción primaria del ARN y a diferencia de los exones, los intrones son eliminados del transcrito maduro previo a la traducción, ya que estos no tienen información relevante. Los exones son los que codifican una porción específica de la proteína completada de manera que los exones forman la región codificante del gen. Cada exón está separado por un intrón, o sea que los intrones y los exones están intercalados. La transcripción en eucariotas consiste de 4 etapas importantes. La primera, la iniciación; la segunda, la elogación; la tercera, la terminación; y la cuarta y última, la maduración. Teniendo esto claro, comencemos a explicar bien en qué consiste la transcripción en eucariotas. Bueno, comencemos con la iniciación. Esta es la que cuando el ARN polimerasa tiene que encontrar la secuencia CAAT y TATA en el ADN. Estas pueden estar a una distancia no muy lejana. Ahora bien, cuando estas son encontradas, primero se une a la cadena del ADN unas proteínas llamadas factores, las cuales, cuando se unen a la cadena del ADN, tienen la función de facilitar la unión del ARN polimerasa. Cuando el ARN polimerasa ya está unido a la cadena del ADN, da inicio la segunda fase, o sea, la elogación. Para esto se abre la doble hélice del ADN. El proceso comienza. El ARN va creando desde el extremo 5' hasta el otro extremo 3'. O sea, para reiterar, primero ponemos el nucleótido, el cual se encuentra en el 5' y posteriormente vamos poniendo todos los que van detrás. Cada vez más se va a ir alargando la cadena del ADN hasta el punto de que hay una parte que se va quedando colgada y solo los últimos nucleótidos de la cadena se quedan unidos a la cadena del ARN. El RNA polimerasa va comenzando a leer desde 3' a 5' y genera 5' a 3'. En la cadena del ARN, cuando tiene más o menos unos 30 nucleótidos acoplados, en el extremo 5' se juntan, o sea, en la parte del comienzo, una capucha, por así decirlo, llamada así de forma cotidiana, pero en realidad se llama metilguanosina trifosfato. Esta capucha es una señal la cual ayuda al inicio de la traducción. En otras palabras, esa capucha hace que el ARN de transferencia reconozca el ARN mensajero. Cuando ya el proceso de la cadena sintetizada ha comenzado, significa que ha comenzado la tercera fase.
la terminación. Esta consiste en cuando la cadena del ARN deja sintetizar. Esto ocurre cuando deja de sintetizar. Esto ocurre cuando se encuentra la secuencia de TTA-TTT. Entonces, cuando el ARN polimerasa se encuentra en dicha secuencia, el RNA se libera al igual que el ARN polimerasa y finalmente la doble hélice regresa a su estado natural. Después de todo esto, ya tenemos el ARN formado. Sin embargo, esto aún no acaba, pues en el extremo 3' de la nueva molécula de RNA se acaba de crear. Se comienza a unir una cola polía. La cola polía tiene unos 200 nucleótidos de adenina, los cuales comienzan a localizar en 3'. Entonces, haciendo un recuento, en el extremo de 3' tenemos la caperuza, o mejor llamado metilguanosina trifosfato, y en el otro extremo tenemos el 3' de la cola de 200 nucleótidos de base nitrogenada adenina. Finalmente, cuando ya tenemos la cadena de ADN, tiene que pasar por una última fase, la fase de maduración. En esta última fase, los intrones se tienen que eliminar. Para esto hay unos pasos que toca seguir. Primero, hay que recordar que cuando sintetizamos la cadena de RNA, esta tiene unas secuencias intercaladas entre exones e intrones. Para recordarle, los exones codifican información ya que tienen una función en la proteína y pues la secuencia de los intrones que no codifican ninguna información. Teniendo nuevamente esta información, para formar las proteínas tenemos que eliminar las secuencias de los intrones, ya que éstas no codifican ninguna información. Por eso es que solamente se quedan los exones. Entonces, para eliminar los intrones que se encuentran en la cadena de ARN, se comienza a crear una especie de L cursiva. El nombre de la formación de estas L cursivas se llama splicing o corte y empalme. Esto pues cuando las L cursivas son hechas, el splicing las corta y una ligasa termina uniendo los dos exones para que solo queden los exones. Y de esta manera, pues ya los intrones no van a estar y solo van a estar los exones en la cadena y va a ser una cadena continua. Gracias a este largo proceso se crea la proteína y se usa cuando sea necesaria en el momento en que nosotros lo necesitemos o la propia molécula. Este proceso es de suma importancia, ya que es el primer paso de la expresión genética. En este proceso, la información de los genes se utiliza para generar productos funcionales, como por ejemplo las proteínas. El propósito de la transcripción es producir una copia de ARN de la secuencia de ADN de un gen. Ahora bien, finalmente, ¿qué pasa si este proceso está interrumpido o se hace de mala manera? Si la información va del ADN al ARN durante la transcripción, lo que puede suceder en el proceso de síntesis de proteínas es unir aminoácidos que no corresponden a la secuencia de ADN. Si la información no se copia correctamente del ADN al ARNM, se dice que el ADN está mutado. Algunas mutaciones no afectan la información porque son pequeñas, pero algunas mutaciones afectan las secuencias de nucleótidos del RNA, por lo que la secuencia de aminoácidos cambia y no coincide con la secuencia original. Bueno, aquí terminamos con esta corta explicación de
de la transcripción en eucariotas. Muchas gracias, hasta luego.